todos, como siempre, bienvenidas y bienvenidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La comunidad CDHDF, conformada por casi 600 compañeras y compañeros que convivimos aquí, las y los miembros del Consejo, ex consejeras y ex consejeros, pero también nuestros más de 100,000 usuarios e incluso nuestras vecinas y vecinos, celebra hoy 19 años de existencia. Agradezco y reconozco la presencia de amigos y amigas de las organizaciones de la sociedad civil, de los órganos de gobierno y de administración pública y de los órganos político-administrativos del Distrito Federal, de la Administración Pública Federal, del cuerpo diplomático y la academia, de los medios de comunicación, así como a quienes representan a mis colegas ombudsman del país y desde luego al doctor Luis de la Barrera, primer ombudsman de la Ciudad de México. Agradezco de manera muy especial las palabras y su disposición para compartirlas con nosotros de Elisa Alanís, de Javier Solórzano, de Daniel Ramírez y de Tony Caballero, consejero de esta comisión. Muchas gracias también. Y muchas gracias también por celebrar con nosotros y por participar en el video a don Sergio García Ramírez, a Jacqueline Bechar, a Pepe Woldenberg, Denise Dresser, José Ramón Porcillo y a Sergio Aguayo, a quienes ya tuvimos oportunidad de escuchar. Hace 2 décadas la Ciudad de México era muy otra. Eran tiempos de un incipiente proceso de democratización en la capital de la República, señalado todavía por la costumbre de la designación, aunque ya en el seno, sin duda, de un país que claramente iniciaba una época nueva. En ese contexto, el 30 de septiembre de 1993, la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal aprobó la propuesta presidencial para nombrar al primer ombudsman del Distrito Federal. Así, tocó a Luis de la Barrera y a su equipo de trabajo instaurar una institución que nació muy parecida a sus antecesoras, las Comisiones Públicas de Defensa de Derechos Humanos Nacionales y Estatales, pero que muy pronto, gracias a su eficiente trabajo, logró una sólida identidad propia. Todavía en un ámbito en el que nuestros gobernantes eran elegidos por el presidente de la República, correspondió al doctor de la Barrera construir la figura del ombudsman, ganarle el respeto público y hacerlo transitar por ese periodo hacia un nuevo milenio, esperado por todos, en ese tiempo lo decíamos todas y todas, pleno de augurios de todo tipo y ciertamente en el marco de una era distinta para la ciudad, cuyo electorado ganó para los que fueron los 2 primeros gobiernos democráticamente electos en el Distrito Federal. Esos primeros 8 años de la Comisión seguramente no fueron sencillos, pues significaron momentos definitivos para hacer valer la autoridad moral del ombudsman frente a 4 gobiernos, a 4 visiones distintas sobre la administración pública de la ciudad, frente al significado de los derechos humanos y, naturalmente, frente al propio ombudsman, quien por ley está obligado a señalar sus omisiones. Destaco la defensa que hiciera el ombudsman de la Barrera de las personas dedicadas a la prostitución en el año 1994. El caso de los homicidios ocurridos en la colonia Buenos Aires en 1997, así como la defensa de Mario Rodríguez Besares en 1999, primer caso de arraigo documentado por esta comisión, y de Paola Durante en el año 2000, que dio lugar a la primera recomendación rechazada por el gobierno de la ciudad en la historia de la CDHDF. De igual manera, en el transcurso del primer lustro del nuevo siglo, Emilio Álvarez y Casa fue electo para presidir esta comisión, por 2 legislaturas distintas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, frente a 3 formas de gobernar que, no obstante representar orientaciones políticas semejantes, plantearon escenarios muy distintos respecto de los derechos humanos. El ombudsman Álvarez y Casa enfrentó también el enfado de quienes se sintieron agraviados por el señalamiento de las violaciones cometidas por servidores y servidoras públicas de la administración local. En un contexto que incluyó, entre avances democratizadores en la Ciudad de México, la consolidación de una fuerte sociedad civil y el conflicto postelectoral más importante de nuestra historia reciente, la voz del ombudsman Álvarez y Casa se hizo escuchar en casos emblemáticos como el del homicidio de la defensora Digna Ochoa en 2003, la defensa de las reformas al Código Penal y al sistema de salud
lugar a la interrupción legal del embarazo en 2007 y desde luego el caso que emergió de la tragedia ocurrida en el año 2008 en el local conocido como Luz de Baño. Sin lugar a dudas, el trabajo realizado por mis antecesores no habría sido el mismo si no hubiesen ejercido, como lo hicieron, la magistratura de opinión que enviste al Ombudsman. Y es que esta institución no puede entenderse sin tal atribución. No es ni puede ser vista como un tribunal y por tanto no puede estar sujeta a las reglas a las que lo están los jueces. Tampoco es una autoridad, ni forma parte del gobierno. Además, es autónomo, lo que significa que no está ni debe estar subordinado sino a su mandato, definido en síntesis en el significado de su nombre, defensor del pueblo. Como tal, ejerce su vocación desde el propio Estado, pero de cara a la ciudadanía, definitivamente del lado de las y los ciudadanos, especialmente cuando ellas y ellos son víctimas por acción o por omisión del abuso de poder. En ese contexto, la magistratura de opinión funciona como una caja de resonancia que amplifica la voz del Ombudsman y la hace llegar a la opinión pública para impulsar agendas, para desatar debates, para concitar respaldo y desde luego también para el pueblo. En todo caso, implica una importante función de alerta que hace del conocimiento público aquellas acciones que pueden ser constitutivas de violaciones a los derechos humanos, de modo que se eviten, se corrijan o en el peor de los casos se expliquen. Pero además, posee una imprescindible función de denuncia, especialmente frente a violaciones consumadas. Y es que la importancia de la denuncia pública radica no solo en la exhibición de que habiendo violado un derecho no acepta o incumple una recomendación, sino en el valor reparatorio que esta denuncia tiene para los procesos judiciales. En parte, ello explica por qué las recomendaciones no son vinculantes, como especialistas. Porque su fuerza radica en la posibilidad de hacer públicas sus motivaciones y sus argumentos, colocar a las autoridades en la posición de reconocer sus errores, de investigar y, en su caso, de sancionar a los responsables, de resarcir a las víctimas y de hacer lo necesario para que las violaciones no se repitan.